por tu gracia presenta. Abran sus Biblias en Génesis y hoy vamos a tratar de contestar dos preguntas. Una de ellas es si podemos conocer a Dios y la otra, ¿qué significa tener una relación personal con Dios? Cuando hablamos de que si podemos conocer a Dios, es una pregunta quizás muchos respondan sí, porque tú hablas con todas las personas que tú conoces y hablas de la gran mayoría, te va a decir que sí cree en Dios, que sí cree que existe un Dios. Son realmente muy pocas las personas que dicen que Dios no existe, pero la gran mayoría cree en Dios y cree conocer a Dios. Ahora, la respuesta a esa pregunta de si se puede conocer a Dios es sí, cuando nosotros venimos a su palabra, porque Dios es un Dios que se ha revelado, es un Dios que se ha dejado conocer, es un Dios que quiere que todo el mundo lo conozca. Entonces no es un Dios escondido, como en algunas religiones lo enseñan, que Dios es un Dios que no se puede conocer, que es un Dios misterioso, que es un Dios que está escondido y que solamente ciertas personas llegan a ese nivel de poder conocer a Dios. Pero la realidad es de que la Escritura, la Biblia, los 66 libros de la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nos muestran que Dios sí se puede conocer porque Él se ha revelado a través de su Escritura, para darse a conocer a nosotros, para que nosotros podamos tener una comunión con Él, para que nosotros podamos crecer, aprender en conocimiento de Él y aprender cómo es que tenemos que tener esta relación con Él, cómo podemos tener una relación con Él, una relación personal. Cuando decimos que conocemos a Dios, muchas veces puede ser de que estemos muchos años en la iglesia ya, que hayamos escuchado el Evangelio, digamos que conocemos a Dios, pero la realidad es de que el hecho de que estemos en una congregación no significa que nosotros tengamos un perfecto conocimiento de quién es Dios. Por eso lo importante de estudiar su palabra, lo importante de escudriñar su palabra, lo importante de estar atento, buscando de Dios, escuchando su voz, la voz de Dios, a través de la Escritura, su revelación. Los que ya estamos en años en el Evangelio, seguimos conociendo y aprendiendo nuevas cosas de Dios a través de su palabra. Él se revela continuamente a través de su palabra. Dice la Escritura que Él quiere no creyentes, sino que Él quiere discípulos de Él. Gente que aprenda quién es Él, su revelación, gente que escudriñe. En otras palabras, un discípulo es un aprendiz, uno que está aprendiendo. Y la Escritura nos muestra que nosotros como discípulos del Señor Jesús, todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, a Dios a través de Cristo Jesús, somos discípulos de Él, estamos creciendo en la fe, estamos aprendiendo en la fe, y discípulo quiere decir uno que aprende, un aprendiz. Y entonces quiere decir que nosotros vamos a estar aprendiendo de Dios aún en la eternidad. En otras palabras, cuando lleguemos a la perfección, cuando estemos ya sin más dolor, sin más enfermedad, sin más llanto, sin más angustia, sin más pecado, vamos a estar en la perfección y vamos a estar aprendiendo y maravillándonos de las cosas de Dios que Dios nos va a revelar a través de su eternidad. Entonces, es muy importante entender que la única manera de conocer a Dios es a través de su Escritura. No hay otra forma de que nosotros podamos decir yo conozco a Dios. Si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no estudiamos la Biblia, no podemos decir que conocemos a Dios. Es solamente a través de su revelación que podemos conocer a Dios. La segunda pregunta es, ¿cómo es que podemos tener una relación personal con ese Dios que se ha revelado, con ese Dios que se ha dado a conocer a través de su Escritura? Es posible que nosotros podamos tener una relación personal con Él. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir tener una relación personal con Dios? Bueno, vayamos a la Escritura para que veamos el primer ejemplo de una relación personal con Dios. Y eso lo encontramos en Génesis,
capítulo 2, versículo 4 hasta el versículo 25. Y vimos nosotros cómo Dios creó al hombre, lo formó, dice la Escritura, lo formó de la tierra y lo puso en un huerto que mismo Dios hizo, el huerto de Edén, para que él entonces, el hombre, trabajara, laborara en ese huerto. Y viéramos nosotros que Dios muestra su gracia, su amor, porque ha hecho un hombre a su semejanza. Y entonces este hombre laboró, trabajó en el Edén. Y solamente un paréntesis aquí, el hecho de trabajar no es un castigo de Dios, porque algunos piensan que el trabajo es un castigo de Dios. No, el trabajo no es el castigo, porque desde que Dios hizo al hombre, lo hizo para trabajar, para laborar, y lo puso en el Edén para que hiciera eso. Y Adán puso nombre, dice la Escritura, a todos los animales, a todas las aves. Y dice la Escritura que así como nosotros conocemos el nombre de los animales que conocemos, los conocemos porque fue Adán quien les dio su nombre. Y es por eso que nosotros los llamamos con los nombres que los llamamos. Pero dice la Escritura que no se encontró entonces una ayuda idónea para Adán. Y entonces Dios lo que hizo un sueño profundo, que entrara Adán en un sueño profundo, dice la Escritura que tomó de su costado una costilla, ¿verdad? Y de la cual formó a la mujer, a Eva. Y entonces cuando Adán vio a Eva, se maravilló. Y dice en el versículo 22, dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y entonces esa es la ayuda idónea que recibe Adán de parte de Dios, y él se maravilla de ver tan hermosa bendición que recibe de parte de Dios. Y entonces dice la Escritura, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces vemos aquí en la Escritura dos cosas también muy hermosas. Una es la unión del matrimonio entre un hombre y una mujer. Es una bendición de Dios para el hombre, para la mujer. Es un regalo de Dios esa unión. Es una unión que Dios bendice entre un hombre y una mujer, porque la unión de un hombre y una mujer muestra el amor de Dios, muestra la misericordia de Dios y sobre todo predica lo que es el Evangelio. Porque cuando tú ves a un matrimonio, un hombre y una mujer, está mostrando lo que Cristo iba a hacer por su iglesia. Dice la Escritura que Cristo dio su vida por la iglesia, por la novia que es la iglesia, y entonces el matrimonio muestra esa unión de la iglesia con Cristo. Por eso debemos de glorificar a Dios y honrar a Dios con nuestros matrimonios, porque aún los matrimonios que no son cristianos, aún esos matrimonios son el ejemplo del Evangelio predicado, y aún cuando la gente no lo entiende. Cada matrimonio alrededor del mundo está mostrando lo que Dios, el plan de Dios de salvar al mundo a través de unir a Jesús con su iglesia, con aquellos que Dios le da como regalo a Jesucristo que sean salvos. La otra cosa que vemos aquí dice que ellos estaban en completa perfección, no había vergüenza, no había pecado, no había nada negativo, no había ningún pensamiento morboso, malicioso, malvado, ninguna clase de pensamiento que no glorificara a Dios, sino estaban en la perfección. Por lo tanto, dice la Escritura, estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. Entonces aquí en esta narración del capítulo 2, vemos nosotros cómo Dios hizo al hombre y a la mujer para tener una relación, que ellos tuvieran una relación con Él, con Dios. Ahora, cuando nosotros vemos en Génesis y vemos el comienzo de la creación, vemos en el capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era bueno, y separó Dios la luz de las tinieblas. Bueno, cuando vemos esa narración, muchas veces nos preguntamos
¿Qué había antes de la creación? Bueno, antes de la creación solamente estaba Dios en su perfección. Dios solamente en su perfección. No había absolutamente nada antes de la creación que vemos aquí narrada. Desgraciadamente hay algunos que enseñan mal la Escritura y dicen que antes de la creación había otro mundo que fue creado por Dios y que ese mundo se destruyó por causa de una rebelión. Entonces, como se destruyó ese mundo por causa de la rebelión, Dios entonces hizo este mundo y vemos la narración en capítulo 1, versículo 1 en adelante. Déjeme decirle, eso es falso, eso no es una buena doctrina. Porque si decimos que Dios había hecho un mundo anterior que fue destruido y después hizo este mundo en el cual formó a Adán y Eva, estamos diciendo entonces que nosotros somos el plan B. Y déjeme decirle una cosa, para Dios no hay plan B. Para Dios solamente hay un solo plan, plan A. Entonces desde el principio Dios planeó este mundo, la creación de este mundo. Dios en su sabiduría, en su conocimiento, entendía todo lo que iba a pasar. Entendía que Adán y Eva se iban a rebelar, iban a pecar, iban a caer. Entendían la maldad que iba a entrar a este mundo. Entendía todas las cosas que han pasado a través de la historia en este mundo. Todas las guerras y las pestes y los problemas y las situaciones difíciles. Dios sabía todas esas cosas porque son parte de su plan para traer gloria a su nombre. Para mostrarse que Él es Dios santo y puro y verdadero. Entonces vemos nosotros que desde el principio solamente estaba Dios en su perfección. Ahora, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no lo hizo porque tuviera necesidad de amar a alguien. Porque Dios no tiene necesidad de amar a nada, a nadie. Dios no tiene necesidad de absolutamente nada. Dios es un Dios puro, santo, perfecto. Dios se amaba a sí mismo. Ahora, cuando nosotros vamos a un psicólogo o a un consejero o a un pastor y nos habla de que, y nos damos cuenta de que nos amamos a nosotros mismos mucho, ¿verdad? Y el consejero nos dice, oh, tú te amas mucho a ti mismo, o el pastor te dice, tú te amas mucho a ti mismo, eso es malo, ¿verdad? Porque nosotros estamos en pecado. Sin embargo, Dios, en su perfección, sí se ama a sí mismo porque es santo, puro, es Dios. Y entonces Él se ama a sí mismo. Entonces, antes del mundo no necesitaba amar a nadie porque se amaba a sí mismo. Pero Él decidió mostrar su gloria haciendo este mundo, creando al hombre y a la mujer. Y entonces vemos la narración de Génesis y cómo Dios lo hizo. Ahora, en Génesis vemos entonces que Dios hizo al hombre, hizo a la mujer y que el hombre y la mujer tenían relación personal con Dios. Porque el Dios de la Biblia es un Dios personal. Ahora, ¿qué quiere decir un Dios personal? ¿Qué quiere decir un Dios personal? Bueno, nosotros no podemos tener relación con un objeto o con una cosa que no es animada, ¿verdad? Que no vive. Podemos tener relación con un animal, podemos tener relación con un perro, ¿verdad? A muchos de nosotros nos gustan los perros, nos gustan los gatos, y pensamos que tenemos una relación con esos animales. Y sí, en cierto sentido tenemos relación con esos animales. Sin embargo, esos animales no nos comprenden. Nosotros los hacemos humanos. Nosotros los hacemos como si fueran hombres y mujeres, ¿sí? Pero la realidad que el perro es perro y el gato es gato y es un animal y solamente muestra su cariño y muestra cierta inteligencia que tiene como animal y nosotros nos sorprendemos de eso y le damos entonces valor humano a ese animal y muchas veces amamos más al perro que a nuestra familiar, ¿verdad? Pero eso es equivocado, porque no podemos tener una perfecta relación con un animal, puesto que un animal no piensa, no razona, siente, mas no piensa, mas no razona, mas no te puede abrir su corazón y expresar lo profundo de su corazón.
pero una persona sí. Entonces, cuando tú tienes a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, tú tienes una relación personal con ellos porque son una persona que piensan, que sienten, que son seres humanos, que pueden abrir su corazón a ti y tú les abras tu corazón a ellos y pueden tener una perfecta comunión en amor, en entendimiento, en comprensión, se entienden unos a otros, se aman unos a otros, se preocupan unos por otros, viven unos para otros y eso entonces es una relación personal. El hombre, Adán y Eva, la tenían en el huerto. Dice la Escritura que ellos caminaban en el huerto con el Señor. El Señor venía y los visitaba en el día de descanso, que era el séptimo día, el día sábado. Venía y caminaba con ellos descansando en el huerto. Y ellos caminaban con ellos. Quiere decir entonces que Adán y Eva tenían una perfecta comunión con el Señor, una comunión personal con Él. En otras palabras, conocían a Dios íntimamente. Cuando tú tienes una relación personal con alguien, lo conoces íntimamente. Por eso la importancia del matrimonio entre un hombre y una mujer, que es una relación que se conocen en lo más profundo, en lo más íntimo. Por eso la relación sexual debe de ser solamente en el matrimonio, porque es una conexión íntima entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Muestran entonces, es la imagen de lo que debe de ser la relación de nosotros con Dios, una relación íntima y personal con nuestro Señor. Adán y Eva la tenían una relación a nivel personal, una relación íntima con el Señor. En otras palabras, quiere decir que Dios les abrió el corazón, su corazón, el corazón de Dios, se los abrió a Adán y Eva. Y Adán y Eva habían abierto su corazón al Señor. Lo conocían en intimidad y es por eso que podía, dice la Escritura, caminar en el huerto con Él. Número 2, ellos caminaban con Dios en este jardín y el Señor venía cada sábado a visitarlos. Ahora, ¿quién es el que venía? ¿Quién es quien Adán y Eva podían ver? Quien se revelaba es la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando ven en la Escritura que aparece el nombre del ángel de Jehová, el ángel de Dios, eso es una revelación del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, revelándose como hombre a los hombres. En otras palabras, los hombres lo miraban físicamente. Adán y Eva miraban al Señor Jesucristo físicamente, lo podían ver, lo podían palpar, y el Señor Jesucristo caminaba con ellos y ellos decían, estamos caminando con Dios. Entendían que Jesús era Dios, Dios revelándose de esa manera, Adán y Eva teniendo comunión, y el Señor lo hacía, venía a visitarlos cada sábado, en el día de descanso, tenían relación con Él. Ellos hablaban directamente con Dios. Cuando tú tienes intimidad con alguien, cuando tú caminas con alguien, quiere decir que tienes una comunión perfecta con esa persona. Hablas con esa persona. No tienes un intermediario, no hay alguien quien lleve el mensaje, tu mensaje a esa persona, sino que tú hablas directamente con la persona. Bueno, Adán y Eva podían hablar con Dios directamente. ¿Por qué? Porque Dios venía a buscarlos. Venía a buscarlos y a caminar con ellos, a pasar el día de descanso con ellos, a tener perfecta comunión con ellos. Imagínense la bendición de Adán y Eva de poder hablar con el Señor directamente en su presencia, y el Señor recibía sus palabras, les escuchaba lo que tenían que decir. Probablemente hablaban del trabajo que hacían en el huerto, de la vida tan hermosa en comunión con el Señor. Podían expresar su amor al Señor, podían expresar la bendición de estar juntos, Adán y Eva en una relación juntos, siendo hombre y mujer, uniéndose en una sola carne, recibiendo la bendición de parte de Dios. Ahora, el problema vino que el pecado entró en el hombre y la mujer, y entonces, ¿qué fue lo que hubo? Hubo separación.
Y eso lo vemos en el capítulo 3 de Génesis. Vemos en el capítulo 3 que la serpiente, ¿verdad?, aparece en escena, que es el mismo Satanás. Versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, y sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué había pasado ahí? Había entrado el pecado en el corazón, en las vidas de Adán y Eva. ¿Y qué es lo que pasó con eso? La perfecta comunión con Dios se rompió, se destruyó. Fíjense lo que hicieron ellos: comieron del huerto. ¿Y qué fue lo que primero que sucedió entre ellos? Fue que se vieron que estaban desnudos, y dice la Escritura que tuvieron vergüenza. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estaban ahora en pecado. Y después vemos nosotros que Dios viene a visitarlos al huerto, y ellos, cuando escuchan que Dios viene al huerto, se esconden de él. Se esconden porque saben que ahora están en pecado. Y entonces la perfecta comunión que tenían con Dios se destruyó. Esa es la Escritura. Entonces en el versículo 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió con un pecado. Y le dice: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, en lugar de tomar responsabilidad, acusó a la mujer. Dijo: en primer lugar, tú tuviste la culpa, Señor, porque tú me diste esa mujer que me hizo caer. Pecado. Y después dice el versículo 13: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, también respondiendo en pecado: la serpiente me engañó y comí. ¿Qué es? Buscando el culpable en otro, ¿verdad? Poniendo la culpa en otro cuando la responsabilidad era de ella. Hasta hoy día sufrimos de eso. Cuando nos encontramos en una situación donde tenemos que enfrentar la verdad, donde tenemos que decir lo que hemos hecho mal, cómo está nuestra situación, nuestra vida, siempre apuntamos hacia otra cosa y decimos: el culpable es otro, otra situación, otra cosa, ese es el culpable. Algo que me gusta mencionar es, hace muchos años, un caso que hubo acá en el norte de California, creo que fue en San Francisco, donde una mujer mató a su esposo. Creo que lo mató con una pistola, una bala, lo mató. Y entonces la llevaron a la cárcel y se preparó la defensa para que ir ante el juzgado, ante el juez. Y entonces la defensa, ¿sabe cuál fue? La defensa fue de que ella se había comido Twinkies. ¿Saben lo que son los Twinkies? Ese pastelito con sugar dentro. Y el Twinkie le había hecho que el azúcar se le subiera y se pusiera trastornada y agarrara y matara al esposo. Entonces, ¿quién fue lo que me hizo matar a mi esposo? El Twinkie, Señor. No el odio, no su corazón, no el pecado, sino el Twinkie. Entonces, nosotros somos así, hermanos. Buscamos nosotros siempre un pretexto. ¿Quién es el que tiene la culpa? No tomamos responsabilidad, sino acusamos a otros de eso y decimos: él fue el que lo hizo. Entonces dice la Escritura en versículo 14: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste
esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y su polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces vemos nosotros que la comunión se rompió. Ya no había una comunión perfecta. Pero no tan solo se rompió la comunión, sino que ahora tenían que moverse del lugar. Y Dios entonces, ¿qué lo hace? Los echa fuera del huerto. Y dijo entonces, en el versículo 20 dice: y llamó a Adán al hombre y a su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. ¿Sabe qué significa eso de que los vistió? Que el Señor tuvo que hacer el primer sacrificio. ¿Y cuál fue el primer sacrificio? Matar animales del huerto para tomar su piel, para que con la piel de esos animales hacerles vestidos a Adán y a Eva para cubrir su desnudez. Pero algo más interesante de eso es de que el Señor, cuando vino a hablar con Adán y Eva, ¿qué día era? Sábado, el día de reposo, el séptimo día, ¿verdad? Ahora fíjense Dios, la misericordia de Dios. Dios está mostrando ahí su gran amor y su gran misericordia por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo en el día sábado? Se puso a trabajar. En otras palabras, en el día de descanso del Señor, el Señor puso en marcha su obra de trabajo de redención del hombre. Y para mostrar esa redención, Él trabajó en ese día matando los animales para cubrir con la piel de los animales a Adán y a Eva y mostrar el plan de redención que Dios tenía para el hombre y la mujer. Después dice, 22 dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para labrarse la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Los echó fuera del huerto. Y este es el mundo en el que vivimos. En un mundo difícil, en un mundo peligroso, en un mundo donde la comunión personal con Dios se rompió, se terminó. Pero quiero que vean aquí en este capítulo, ya hemos visto la bendición de Dios. La primera bendición de Dios fue de que Él comenzó a trabajar el día sábado, ¿verdad? Mató animales para cubrir a Adán y Eva. Pero antes de ese trabajo de Dios, hay una declaración del Evangelio que se predica en el Nuevo Testamento, lo vemos predicado en el Antiguo Testamento. En el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Eso le llamamos protoevangelio. Quiere decir la aparición del Evangelio en Génesis, de Cristo, el sacrificio de Cristo. Cuando le dice a Satanás, le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ahí se está refiriendo a Cristo.
La simiente de la mujer, la simiente de Israel, es Cristo. Y Cristo va a destruir a Satanás. Y le dice Dios a la serpiente, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, Cristo te va a aplastar la cabeza y sí, tú le vas a hacer daño porque le vas a morder la pantorrilla, pero va a cumplir el propósito de la salvación Cristo Jesús. Y eso fue lo que Cristo hizo, morir en la cruz del Calvario. Cuando ustedes miran un crucifijo, nosotros no tenemos un crucifijo, tenemos una cruz sin Cristo, pero cuando ustedes miran un crucifijo y miran a ese Cristo clavado ahí, ese Cristo pálido, ese Cristo ensangrentado, ese Cristo sufriente que tiene el crucifijo, es la muestra de lo que Cristo pagó por nuestros pecados y detuvo la ira de Dios, pero también sufrió el ataque del enemigo, de Satanás. Cristo Jesús fue molestado por Satanás, mas Cristo Jesús fue victorioso, porque esa es la escritura que al tercer día Él resucitó. Amén. Entonces por eso que dice la escritura, te va a morder solamente el calcañar en la pantorrilla, pero no va a pasar a más. ¿Sí? Pero Satanás, la obra de Satanás, mejor dicho, va a ser destruida. Pero bueno, hay una buena noticia aquí. La noticia es de que Dios, al ver que se rompió esa relación personal con Él, Dios proveyó entonces una manera de que nosotros pudiéramos tener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, con Dios mismo, con nuestro Padre Celestial. Y Él entonces, en su plan, que fue antes de la fundación del mundo, en otras palabras, antes de Génesis 1, Dios ya había planeado todo esto en su perfección, amándose a sí mismo, había planeado en la creación del hombre y la salvación, la redención del hombre también. Y la deidad, cuando hablamos de la deidad, estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo que se dice en inglés Godhead, la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decidieron que fuera el Hijo, Jesús, que se hiciera hombre, viviera en este mundo, ministrara por 3 años en este mundo, fuera acusado injustamente, condenado, crucificado, muriera, pero que al tercer día resucitara en victoria. Amén. Dios mismo decidió eso desde antes de la fundación del mundo. Ahora ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿y por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios tiene que ir a través de todo ese problema? ¿Por qué Dios tiene que hacer un mundo donde hubiera una serpiente, Satanás, donde tentara a Eva, donde Eva jalara a su esposo también que comiera del fruto, y donde él le echara la culpa a la mujer, a Dios que le dio la mujer, y la mujer le echara la culpa a Satanás, y hubiera todo este problema que Dios tuvo que trabajar y que hacer sacrificio? ¿Por qué todo eso? ¿Y por qué el sufrimiento y el pecado del mundo? Si Dios sabía todo eso. La respuesta es esta: porque Dios quiere glorificarse. Porque Dios quiere glorificarse. No le busquemos ninguna otra respuesta porque no hay. La única respuesta es que es todo para la gloria de Dios. Ahora, les voy a dar un ejemplo o tratar de explicar cómo se mira esto. Cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una situación difícil en tu vida, tú te lamentas, ¿verdad? Todos nos lamentamos, ¿verdad? Todos nos dolemos, todos nos preocupamos, todos lloramos, todos tememos cuando tenemos un problema grande en nuestra vida. Y pequeños también, ¿sí? Pequeños y grandes. Y pensamos, oh, de mí, ¿qué va a pasar en mi vida? ¿Verdad? Como dice el dicho, no vemos la luz al final del túnel, ¿verdad? Y se nos complica la vida. Y decimos,
eso es alguien, mejor dicho, eso es todo el mundo, ¿verdad? Pero la diferencia está que los cristianos, cuando pasan por lo mismo que los que no son cristianos, cuando tienen problemas, cuando tienen temores, cuando lloran, cuando sufren, cuando se lamentan, hay una diferencia en nosotros. Porque el cristiano debe de comprender que ese dolor, ese sufrimiento, ese llanto, esa preocupación es con un propósito. ¿Qué creen que sea ese propósito? Para dar gloria a Dios. Para que Dios se haga un Dios grande. Porque cuando estamos en problemas, cuando estamos en tristeza, en dolor, en llanto, en temor, no tenemos un Dios, ¿verdad? Dios parece que no está. Dios no nos escucha, Dios no se mira, Dios no se siente, no se mira la luz al final del túnel. Decimos, ¿qué está pasando aquí? Dios no existe. ¿Verdad? Pero el cristiano, cuando está en esas situaciones difíciles, dice, no, Dios es un Dios real, es un Dios verdadero, un Dios que existe, un Dios que se mueve, un Dios que me contesta, un Dios que me acompaña, un Dios que camina conmigo en medio del peligro, de la situación difícil en la que estoy viviendo, del temor, del llanto. Dios está conmigo. Y en ese momento Dios se hace un Dios grande, un Dios verdadero. Dios se glorifica en medio de la situación difícil. Y cuando la gente te mira que tú estás sufriendo una situación difícil y te dice, ¿cómo es posible que en medio de esto tú estés bien? ¿Cómo es posible que en medio de esto haya gozo en ti? ¿Cómo es posible que no se te ha venido el mundo abajo, sino continúas como si nada? Entonces tú dices, porque el Dios creador del mundo, del cielo, de la tierra y de todas las cosas, el cual ha dado a su Hijo para salvarme, está conmigo. Y me acompaña y me bendice. Y yo sé que Él me da la victoria de estar en gozo, de glorificarlo a Él. Ese es un testimonio que Dios quiere que nosotros demos como cristianos a aquellos que no tienen esperanza, para mostrarle a Dios, para mostrarle a ese gran Dios, al Dios que se ha revelado aquí en la Escritura. Ese es el propósito. Dios lo hizo para glorificarse Él, solamente Él. No comparte su gloria con nadie. Entonces Dios proveyó una manera de tener relación de nuevo, y esa manera es a través de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Ahora, rápidamente le explico esto. La Trinidad es muy difícil explicar, no es fácil comprenderlo. Nos duele la cabeza cuando tratamos de pensarlo, ¿ok? Y como es difícil, hay veces podemos caer en error de explicar cómo es la Trinidad o qué quiere decir la Trinidad. Pero lo tenemos que creer por fe, estudiando su Escritura, que se revela, la verdad se revela en la Escritura. La palabra Trinidad no aparece en la Escritura. Sin embargo, la enseñanza de la Trinidad sí está en la Escritura. En toda la Escritura la podemos encontrar, ¿ok? Quiero decir, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento lo podemos encontrar. Entonces, cuando hablamos de Dios, tenemos que creer que hay un Dios, un solo Dios. Amén. El eterno. Dios el eterno. Amén. Entonces, ¿creemos en quién creemos? En el Dios el eterno, el único y verdadero Dios, un solo Dios. Pero ese verdadero Dios es tres personas, pero es un solo Dios. Pero entonces, ¿qué quiere decir que esas tres personas, cómo se miran? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tres personas es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, si son personas, quiere decir, con ese un eterno Dios, podemos tener relación con ese eterno Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo.
El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. La Trinidad es un solo Dios, el Eterno. Amén. Ahora, cuando hablamos de Dios Padre, recibe toda la gloria y la honra. Dios Hijo también. Y Dios Espíritu Santo nos lleva a nosotros, nos ayuda a nosotros a ver la gloria del Hijo y a darle la gloria al Padre. Por lo tanto, podemos tener una relación personal con un solo Dios a través de tres personas. Una relación con nuestro Padre, nuestro Señor Jesús, el Hijo, y una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Cristo es una persona. El Padre es una persona. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo no es luz. El Espíritu Santo no es fuerza. El Espíritu Santo es una persona. ¿Qué dijimos al principio que puedes tener con una persona? ¿Qué clase de relación? Personal. Quiere decir que puedes tener comunión con la persona, puedes caminar con la persona, puedes comprender a la persona, puedes abrir el corazón a la persona. Entonces al Espíritu Santo lo puedes tener esa clase de comunión, con el Hijo también, con el Padre también. Vayamos ahora a Efesios para que veamos lo que Dios proveyó para concluir. Vayamos a Efesios capítulo 1 y aquí vamos a ver la Trinidad, ¿ok? Aquí aparece la Trinidad y vamos a ver el trabajo de la Trinidad, cómo cada persona hace un trabajo para que tengamos una comunión personal con Él, con Dios. En primer lugar, del capítulo 1, versículo 3 al 14 vamos a encontrar eso, ¿ok? En primer lugar vamos a ver que el Padre, aparece el Padre, miren cómo aparece el Padre. Versículo 3 al 6 aparece el Padre. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿La voluntad de quién? Del Padre. Ahora, ¿qué fue lo que Dios Padre hizo? Según lo que encontramos del 3 al 5. Nos escogió. Quiere decir que Dios, desde antes de que hiciera Génesis, desde antes que pensara en este mundo, Él pensó en ti. Te escogió a ti. Te tenía en su mente. Te tenía en su corazón. Dios no es hombre, no tiene un corazón físico, pero en su ser, en su más íntimo de su ser, como nosotros nos referimos, corazón, en lo profundo de Él, pensó en ti, te escogió a ti, ¿ok? Entonces tú eres un escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Veamos el versículo 6. ¿Cuál es el propósito de que Dios te haya escogido desde antes de la fundación del mundo? Veamos lo que dice el 6. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ¿qué dijimos? Que Dios hace las cosas ¿para qué? Su gloria. Para su gloria, ¿verdad? Para su gloria, por amor a su nombre. Entonces, ¿por qué te escogió? Para su gloria. En otras palabras, para que tú le traigas gloria. Eres escogido para traer gloria al Señor, para que vivas como un escogido por Dios, para que te sientas importante, para que te sientas súper bien de que tú eres una persona escogida por Dios, que Él te pensó y te escogió y entonces Él te lo hizo para que tú le traigas gloria. Ahora veamos entonces lo que hizo el Hijo. Veamos versículo 7 al 11. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre. Él está hablando aceptados en el amado, ¿verdad? Versículo 6 termina con aceptados en el amado. ¿El amado quién es? Cristo, el Hijo. Entonces el 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿De quién está hablando? De Cristo. Cristo en sí mismo, antes de la fundación del mundo, se había propuesto: yo soy el que voy a ir para dar el sacrificio por ellos. Dios dijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo dijeron: tú vas.
Y Cristo dijo, yo me propongo en mi corazón hacer eso, redimirlos, componer este rompimiento de la perfecta comunión personal que teníamos con ellos con nosotros. Y entonces vemos en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que estaban en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Por qué el Hijo hizo esto? Miren el versículo 12. ¿Cuál es el propósito? Para la alabanza de su gloria. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Él se dio para redimir el mundo. El Señor el Padre nos escogió y Cristo nos redimió. El Padre nos escogió para su gloria y Cristo nos redimió para su gloria. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Un escogido por Dios Padre, redimido por Cristo, para la alabanza de Dios Padre y para la alabanza de Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de vuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vemos nosotros a la tercera persona en la Trinidad, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué fue lo que el Espíritu Santo hizo? Nos selló, nos dio las arras. ¿Para qué nos dio las arras? Para la alabanza de su gloria. Todo es para la gloria de Dios. Entonces, el Padre nos escogió, el Hijo nos compró y el Espíritu Santo nos selló. ¿Qué significa que nos selló? Selló quiere decir aseguró, nos enganchó, dijo, este es mío. No hay nada ni nadie que me lo pueda quitar. Este pertenece a mí. Dios nos ha dado su Espíritu Santo como arras, como promesa de que pertenecemos a Él. Cuando tú crees en tu corazón que Dios te escogió, que Jesús te compró y que el Espíritu Santo te selló, eres hijo o hija de Dios. Si tú no recibes esto, si tú no crees esto en tu corazón, entonces tú no eres hijo, no eres hija de Dios. ¿Por qué? Si no lo crees, si no lo recibes, quiere decir que nunca fuiste escogida, que Cristo no te compró y que el Espíritu Santo pues menos te selló. Pero si tú lo crees en tu corazón y lo confiesas y le dices a otra gente, a otras personas, Dios me salvó, Cristo pagó por mí, el Padre me escogió como su hija, como su hijo, Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario, limpió todos mis pecados, me dio vida. Y el Espíritu Santo me ha sellado, me ha dado la seguridad de que yo pertenezco a Dios, de que yo soy de Dios y que yo voy a vivir eternamente. Cuando crees eso, comienza una perfecta relación con Dios, personal. Porque ahora tú comienzas a conocer a tu Padre, comienzas a conocer a tu Señor Jesús, comienzas a ser guiado y aconsejado por tu Señor Espíritu Santo. Le comienzas a dar la gloria solamente a Él, a Dios, de lo que Él ha hecho en tu vida. Comparte esto con otros. Ve y cuéntales a otros qué Cristo ha hecho en tu vida, quién eres tú en Dios. Invita a otros que también crean y vengan y sean escogidos, y sean comprados, y sean sellados por el Señor y tengan vida eterna. El que tiene vida eterna camina con Dios. El que tiene vida eterna va a vivir eternamente con Dios. El que tiene vida eterna, cuando vienen los problemas, los llantos, los temores, los dolores, las angustias, no le importa nada. No le importa eso. Y si Dios me permite pasar por esto, pues gloria al Señor, gloria a ti. Tú estás trabajando en mi vida, tú estás haciendo algo en mí. Quizás no lo comprendo ahorita, pero sé que todo es para tu gloria y esto va a pasar. Dios, tú te vas a encargar de esto. Y un día voy a estar en la perfección, en tu reino, donde no va a haber más dolor, más tristeza, más llanto, más temor, más pecado,
eso que nos asedia, nos aparta de Dios, vamos a vivir en completa perfección con el Señor. Amén. Por tu gracia, hablando la verdad en amor.